Y ninguno de ellos parecía más importante que los demás. La biología animal se estaba rezagando respecto a la botánica, y ello se debía a que las células animales son mucho más difíciles de ver. Así que los científicos no advertían que hubiese células en los tejidos. Eso alimentaba la idea de que el tejido animal era diferente al de las plantas. Pero Swan empleaba métodos innovadores para teñir el tejido animal. Y tenía uno de los nuevos microscopios de tipo Lister. Siempre encontraba la misma estructura globular en las diversas muestras que examinaba. Sabemos que Swan estaba viendo células, pero por entonces los investigadores usaban distintos términos para describir lo que veían: granulitos, bolitas y células. No habían caído en la cuenta de que estaban viendo lo mismo. Y sin comprender eso, no podían llegar a deducir que las células estaban presentes en todas las formas de vida. Pero todo cambiaría un día de octubre de 1837. Mientras comían, Swan charlaba sobre su trabajo con un amigo científico, un hombre llamado Matthias Leiden. Leiden también había estudiado las células, pero él se había centrado en las plantas. Leiden habló apasionadamente con Swan de su estudio sobre la configuración de diversas plantas, de hierbas a tulipanes. Por su parte, Swan le habló de su trabajo sobre los nervios de la rana comestible. ¿Sería posible que dos seres tan distintos, los tulipanes y las ranas, estuviesen hechos de la misma estructura microscópica? Parecía extremadamente improbable. La idea común sobre el descubrimiento científico es que de repente tienes una inspiración. Saltas fuera de la bañera, todo se aclara y sales a correr por la calle desnudo. La triste verdad es algo más decepcionante. La mayoría de los científicos trabajan sin descanso y van avanzando poco a poco. Aún así, la reunión de Swan y Leiden fue un típico momento eureka. Hasta entonces, ninguno sabía de la investigación del otro, pero ambos habían estado usando el núcleo como medio para identificar las piezas fundamentales. Esto es una célula vegetal común. Tiene una pared celular bien definida y un solo núcleo. Y aquí tenemos una célula animal común. Tiene un contorno blando, que es difícil de distinguir, pero sigue siendo una membrana celular. También tiene un solo núcleo. Al comparar las dos, los científicos comprendieron que estaban esencialmente ante la misma cosa. Ambas eran células. Todo lo que habían examinado estaba hecho de células. Las plantas y las hierbas de Leiden, la rana y otras muestras animales de Swan. Entonces comprendieron que allí donde había vida, había células. Creo que ese es uno de los tres grandes pilares de la biología. Tuvo tanta importancia como la teoría de la evolución de Darwin y el descubrimiento de la estructura del ADN. Swan y Leiden habían descubierto algo común a todos los seres vivos del planeta. Durante aquella comida, la biología cambió para siempre. Animales y plantas, humanos y amebas, todos estaban hechos de las mismas piezas fundamentales, células. En su libro, Swan explicó que las células eran unidades autosuficientes que podían trabajar juntas para crear un organismo mucho mayor. Las células colaboraban entre sí. Swan y Leiden pasaron a la historia como fundadores de la teoría celular. Al menos esa es la idea convencional. La verdad es algo más compleja. Y creo que también más interesante. Swan y Leiden formularon la mitad de su teoría de modo totalmente erróneo. Y ese error llevó a la biología a un callejón sin salida durante más de una década. Su fallo estuvo en la verdadera procedencia de las nuevas células. Los dos alemanes creían que las células nuevas se formaban de modo espontáneo y crecían como cristales, de un diminuto fragmento de materia inanimada. Afirmaron que lo habían visto bajo el microscopio.
Era casi como si las nuevas células hubiesen salido de la nada, una idea que rememoraba las antiguas teorías sobre la vida. Pero era una idea obsoleta. Me parece increíble que una idea como la de la generación espontánea pudiese durar tanto tiempo. En el siglo XIX el mundo había cambiado por completo, y esos cambios estaban impulsados por la ciencia y la ingeniería. La revolución industrial estaba en pleno apogeo. La gente ahora creía en las máquinas y en las leyes científicas, en la causa y el efecto. Por tanto, cuando la siguiente generación de científicos quiso averiguar de dónde provenían las células realmente, buscó una explicación plausible, no basada en la simple aparición espontánea de las células de la materia inanimada. La búsqueda había empezado en Berlín, lugar de nacimiento de la teoría celular. Y fue allí donde dos amigos buscarían una nueva explicación para el origen de todas las células. Robert Rimac era un polaco judío y su amigo Rudolf Virchow era un alemán políticamente astuto. Uno de ellos haría toda la investigación clave, mientras que el otro se llevaría los laureles. A ver si adivinan cuál es uno y cuál es el otro. Robert Rimac no es uno de los científicos más conocidos de la historia, pero para mí es un gran protagonista de nuestra historia. Rimac era judío, así que para conseguir la cátedra que merecía, tendría que luchar muy duro. Se vio obligado a hacer su investigación en una lúgubre buhardilla. Pese a esas dificultades, Rimac se dispuso a descubrir cómo se originaban las nuevas células. Comprendió que lo mejor era buscar en un sitio donde habría garantía de ver cantidad de células en formación. El profesor Redis nos ha ayudado a recrear el experimento de Rimac de la década de 1840. El embrión de pollo era el animal típico de estudio de la embriología por entonces. Porque los huevos son muy fáciles de conseguir, son baratos y el embrión es accesible. Es decir que con unas simples tijeras puedes practicar una abertura aquí, en la cima. Ahí está.